Bienvenidos a una nueva cápsula de aprendizaje de matemática abierta. Mi nombre es Johnny de Jesús y te invito a que juntos resolvamos el siguiente problema. Gracias por acompañarme en una nueva cápsula de matemática abierta. Bueno, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a mis redes sociales. Y por supuesto, si hay alguna duda, comenten. Comenten siempre, no se queden con la duda, como les digo a mis estudiantes. Lo peor que pueden hacer es quedarse con la duda, ¿ok? En este caso voy a trabajar el cálculo de dos o más variables. En este caso tengo dos variables, ¿ok? Y voy a calcular la derivada parcial. Recuérdense que esta es la notación para una derivada parcial de la función z con respecto a x y la derivada parcial de la función z con respecto a y, ¿ok? La derivada parcial aparece justamente porque tengo una función de dos variables. En este caso tengo que z depende de la x, depende de la y, y esta es la función, ¿ok? Muy bien. Es imposible saber derivar parcialmente si usted no sabe derivar el diferencial común y corriente, que es una función de una sola variable, ¿okay? Es imposible. Por lo tanto, mi llamado es que se aprendan las reglas de la derivada antes de empezar con las derivadas parciales. Muy bien. Vámonos entonces a la primera derivada parcial, que es la derivada de z con respecto a la variable x. Lo primero que tengo que decirles es que estamos considerando que la y es una constante, ya que estamos derivando con respecto a la variable x. ¿Okay? Si usted está derivando con respecto a la variable x, se considera que la y es una constante. Muy bien. Por lo tanto, la vamos a trabajar como constante. Bien. En este caso tengo una multiplicación. Vean, tengo un factor multiplicado por otro factor. Por lo tanto, aplicamos la regla de la multiplicación de la derivada. ¿Okay? Que dice, la derivada del primer factor, x al cuadrado más y al cuadrado, lo vamos a derivar. Lo multiplicamos por el segundo factor sin derivar, seno de x por y, ese no lo derivo, más la derivada del segundo factor, o sea, el seno de x por y, ahora vamos a tener que derivarlo por el primer factor sin derivar, o sea, x cuadrado más y cuadrado, no lo vamos a derivar. ¿Ok? Ahora procedemos a derivar la derivada parcial de z con respecto a x. Recuérdense que la y es una constante, ¿bien? Porque yo estoy derivando con respecto a x. Por lo tanto, si yo derivo x cuadrado, esa derivada es 2x, más si derivamos y al cuadrado, la derivada de y al cuadrado como una constante es 0. Eso lo multiplicamos por el seno de x por y, más. Ahora vamos a derivar el seno. La derivada del seno es coseno del mismo ángulo, x por y, por la derivada del ángulo. Recuérdense que aquí aparece una regla de la cadena que no se nos puede olvidar, y eso es x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Bien, seguimos, ¿ah? Seguimos. Si hay duda, recuerden, en los comentarios, con gusto estoy siempre atendiendo a mi canal. La derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual. 2x más 0, eso es 2x. Entonces me queda 2x seno de x, y se me iba a correr esto aquí, seno de xy, bien, más coseno de xy por, y ahora derivamos aquí. Recuérdense que estamos derivando con respecto a x, por lo tanto la derivada de x es 1, 1 por y, eso me da y. Y eso lo vamos a multiplicar por x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, me está quedando que la derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual a 2x seno de xy, bien, más, vamos a expresar la y y la x cuadrado más y cuadrado de primero. Entonces, y x cuadrado más y al cuadrado por el coseno de xy. Y esa que está allí es la derivada parcial de z con respecto a la x. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a tratar de hacer, aquí busqué otra hoja, se pudo ver. Vamos a tratar de hacer la derivada parcial de z con respecto a
Vamos a bajar un poquito aquí la hoja, justamente para que todos estemos claros. Entonces vamos a calcular ahora la parcial de z con respecto a y. ¿Bien? Ahora considero que la x es la constante, no es la y es la variable porque me lo está indicando aquí este diferencial que tenemos aquí, ¿ok? Por lo tanto, lo mismo, como tengo una multiplicación, aplicamos la regla de la multiplicación, x cuadrado más y al cuadrado, tengo que derivarlo porque es el primer factor, eso lo multiplicamos por el segundo factor sin derivar, más la derivada del segundo factor, por el primer factor sin derivar, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Derivamos la parcial de z con respecto a y, va a ser igual. Derivamos acá, ¿bien? Recuerden que estamos derivando con respecto a y. Por lo tanto, si yo derivo x cuadrado, eso me da 0, más la derivada de y al cuadrado es 2y, y eso lo vamos a multiplicar por el seno de xy. Más. Muy bien, la derivada del seno es coseno. Coseno de xy lo multiplicamos por la derivada de el argumento, ¿está bien? Que sería xy derivado. Recuérdense que esa es la regla de la cadena, ¿ok? X cuadrado más y cuadrado lo dejamos igual. Por lo tanto, vean que está quedando muy parecida a la anterior, ¿ok? 0 más 2y, eso es 2y seno de xy más, vamos a derivar aquí de inmediato. Recuérdense que la y es la variable, por lo tanto la x la dejo tranquilita. La derivada de y es 1, 1 por x es 1. Copiamos el primer paréntesis, x al cuadrado más y al cuadrado por el coseno de xy. Bien, y ahí tenemos la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Qué es lo importante? Con esto voy cerrando mi cápsula de aprendizaje. Primero, saber derivar y en segundo lugar, tener claro cuál es la variable con respecto a la cual ustedes están derivando. Este diferencial parcial que está aquí es el que le está indicando a ustedes con respecto a qué variable están derivando y cuál es el papel que va a jugar las otras variables. Las otras variables se consideran constantes. ¿Ok? Bueno, nada, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a mis redes sociales, a mi canal y nos vemos en una próxima cápsula de Matemática Abierta. Chao, chao.